Newton, continuación, parte 1 de la ruralidad a Cambridge. Referentes para la época. Cuando nace, Inglaterra tiene la primera guerra civil en la que se enfrentan las fuerzas parlamentarias y los realistas. Es la época de Oliver Cromwell y su dictadura, buscando como representante de artesanos y comerciantes el poder para el parlamento, pero no para el rey ni la clase terrateniente. Se crea la mancomunidad inglesa que gobernó inicialmente Inglaterra, pero después también a Irlanda y Escocia, desde 1649 a 1660. Carlos I había sido ejecutado en 1649 tras la Guerra Civil, cuando la monarquía fue abolida y el país se volvió república. En 1660, ¿qué pasa entonces? 2 años después de que muere Cromwell, se restaura la monarquía con el rey Carlos II, pero resulta que la Cámara de Comunes va a tener mayor influencia que el mismo rey en el gobierno de la mancomunidad. Nace Newton. La naturaleza y las leyes naturales se hallaban ocultas en la noche. Dijo Dios que Newton sea y se hizo la luz. Lo dice Alexander Pope, el famoso poeta inglés del siglo XVIII. En las primeras horas del 25 de diciembre o Navidad de 1642, porque hay un problema con calendario, con la abolición del calendario juliano para entrar al gregoriano, nace en una finca en el sur de Grantham. Esto ocurre al año de la muerte de Galileo, el eminente hombre del Renacimiento. ¿Qué día era? Para la época había un problema de calendario. Entonces sobraban prácticamente 11 minutos y 12 segundos en el equinoccio de primavera, que se había adelantado de 10 días hacia el año 1500. El nuevo calendario promovido por el Papa Gregorio XIII se va a aceptar en Inglaterra protestante solo en 1743. La infancia de Newton fue dura. Nació prematuro y el padre murió cuando tenía 3 meses. La madre se va a casar 2 años después con un ministro de 63 años, quien le dice que mande a Newton con la abuela materna. Muerto el ministro, llega la madre cuando Newton tiene 10 años con otros hermanitos, un hermano de 3 años y 2 niñas de 6 y 1 años. A la temprana separación de su madre, a no haber conocido al padre, se suman como elementos traumáticos el que para su abuelo Isaac pasaba desapercibido y el que su abuelo lo haya desheredado. Criado básicamente como un huérfano, no tuvo infancia feliz. A los 12 años, Newton ingresará a la escuela de Graham. En dicho lugar vive 4 años, donde un farmacéutico, amigo de la familia, aprovecha para nutrirse del conocimiento científico de los libros que este señor tenía en casa y de las sustancias químicas que por su profesión dicho boticario disponía. La escuela de Newton. En la escuela de Graham se estudia latín, algo de griego y lo básico de geometría y aritmética. Va a tener por maestro al señor Stock, un prestigioso educador. Sobresale Newton por su interés por los molinos y las habilidades en las artes y trabajos manuales. Era sobrio, silencioso, pensativo, reservado y poco jugaba con otros niños. También pregonó como método la experimentación práctica y artesanal y la química, análisis de experimentos, organizar y presentar en categorías y tomar notas. Él leía normalmente a Descartes y lo referenciaba en sus notas. En 1659, a los 17 años, termina la escuela y entonces vamos a ver la temprana juventud. Ya en casa de su madre, donde colabora con las tareas agrícolas, la familia lo quiere hacer granjero, pero él continúa yendo tras los libros del farmacéutico y por su afición a la lectura descuida las obligaciones. El ganado daña un cultivo ajeno y le imponen una multa a la familia. Pensando que para lo único que sirve es para la universidad, el tío y el maestro Stock convencen a la madre de que lo mande 1 año más a la escuela para que se prepare. Newton se matriculó en junio de 1661 como becario del Trinity College de Cambridge, gracias a que
La esposa del farmacéutico era testigo del interés del joven por las lecturas. Dicho farmacéutico, como artesano y comerciante de la época, era miembro influyente del consejo directivo del Trinity College. Allí recibió una educación convencional en los principios de la filosofía de Aristóteles, aunque en 1663 se despertó su interés por los temas de la naturaleza, debiendo estudiarla por su cuenta. A Cambridge. Newton, a la edad de 18 años, 4 años mayor que los demás, cambia la paz rural por el Trinity College, antiguo hogar del puritanismo de Cromley. Allí, como cualquier becario, gana su manutención a cambio de servicios que su condición de no cotizante le exigía. Newton fue siempre celoso de sus investigaciones. Veremos que, aparte de la ciencia, mostraba interés por alquimia, misticismo y teología. A la edad de los 26 años finalmente se convierte en profesor de matemáticas. Para entonces Inglaterra había tenido figuras importantes como Alcuino de York, Escoto de Erígena, Anselmo de Canterbury, Roger Bacon, Duns Scoto, Guillermo de Ockham y Tomás More. En el Reino Unido del siglo XVIII surge la moderna filosofía de la ciencia y el método científico con Francis Bacon. ¿Qué es Cambridge? Fue hacia el año de 1133 cuando se reúne en Oxford un núcleo de hombres anhelantes del saber que crean la futura universidad, cuyo origen se va a remontar a 1253. Es una de las primeras escuelas del mundo después de la Sorbona de París y de la de Montpellier. No obstante, en el mundo islámico se dio una universidad antes, al-Azhar, en el año 970. Cambridge aparece fundada en 1209 por académicos que están huyendo de Oxford tras una reyerta. El centro está 100 años retrasado. Se enseña lógica, ética y retórica, pero aristotélicas y nada más. En 1661 el plan de estudios no era el adecuado para una universidad de avanzada. Francis Bacon, 1561-1626. Nacido en Londres y educado en el Trinity College, es el padre del empirismo, aunque dedica su vida profesional a la política. Percibe la importancia del razonamiento deductivo sobre el inductivo y propone eliminar toda noción preconcebida del mundo y recurrir a las observaciones detalladas y controladas para lograr generalizaciones cautelosas para conocer las leyes de la naturaleza. Su insistencia en el papel de la observación como fundamento de la nueva ciencia y el sentido pragmático y político de su visión del papel del conocimiento en la sociedad legitima la ciencia en la Europa moderna. Aún pesan ideas griegas. En Cambridge, la visión aristotélica del modelo curricular tenía 2000 años de rezago. Por ejemplo, la Tierra es el centro del universo y está quieta, según Aristarco. Para Aristóteles, la naturaleza está compuesta de 5 elementos. El agua y la tierra tienen más gravedad que el aire y el fuego, y en el mundo supralunar está el éter. Con estos principios se podía explicar diferentes fenómenos en una época en que no se había enunciado la ley de la gravedad y no se conocía medición de la densidad. Física en griego significa naturaleza, pero no del medio ecosistémico, sino de la finalidad que tienen las cosas. Un hueso y un perro, por ejemplo. El perro tiende a moverse hacia el hueso y la naturaleza del hueso ser comido por el perro. Ptolomeo. El modelo no geocéntrico del universo propuesto por Filolao en el año 390 a.C. contemplaba un fuego central y en torno a él los planetas. No obstante, aparece el geocentrismo, una visión del universo predominante en muchas civilizaciones antiguas, cuando en el siglo II Ptolomeo, nacido en el 100 después de Cristo y muerto en el 170 después de Cristo, en su obra Almagesto, introduce un sistema geocéntrico aceptado. Vemos el modelo geocéntrico con la Luna en torno a la Tierra
y en la recta Tierra-Sol, las órbitas de Mercurio y Venus, más allá del Sol, unos grandes círculos sobre los cuales tenemos unos epiciclos para Marte, Júpiter y Saturno, y más afuera el firmamento de las estrellas. Ese es el modelo de Claudio Ptolomeo. Copérnico, astrónomo que propone una visión contraria, es decir, heliocéntrica y no geocéntrica como la anterior. En las imágenes que estamos viendo acá arriba vemos el modelo de Ptolomeo y en la mitad el modelo de Copérnico, ya con el Sol en el centro del universo. Abajo hay un híbrido que va a ser de Tycho Brahe y lo veremos más adelante. Astrónomo que propone entonces una visión heliocéntrica más coherente e inicia la revolución científica que da lugar al Renacimiento en Europa. No obstante, Copérnico no fue un observador, simplemente leyó a Aristarco de Samos en la Universidad de Bolonia y se apoyó en las referencias que él hizo a Aristóteles para refutar el modelo geocéntrico y proponer este nuevo modelo, Aristarco, además de señalar en su modelo heliocéntrico que todos los planetas, incluida la Tierra, giran alrededor del Sol. Había colocado la esfera y las estrellas más allá de las órbitas terrestres sin aportar pruebas. Movimiento de la Tierra. No fue sino hasta el siglo XVI, durante el Renacimiento, con la publicación póstuma del libro de Copérnico, La revolución de las esferas celestes, cuando surge el modelo matemático completamente predictivo para la gente. También con el modelo heliocéntrico de Aristarco se podían explicar movimientos retrógrados. No obstante, este astrónomo polaco, Copérnico, que movió la Tierra, no acepta que los planetas tengan velocidades variables en el cielo, tal cual lo va a señalar Kepler más adelante con sus leyes, y tiene que recurrir entonces a epiciclos. Sabemos que si se consideran aisladamente los modelos de Ptolomeo para cada planeta, el modelo funciona. Pero si se considera con relación al Sol y como un sistema físico aristotélico integral, la teoría se puede refutar. La revolución de las órbitas celestes. Después de guardado 30 años el trabajo de Copérnico, lo van a publicar. Las ideas principales de la teoría eran: 1. Los movimientos celestes son uniformes, eternos y circulares, o compuestos de círculos. Los centros del universo se encuentran cerca, el centro del universo se encuentra cerca del Sol. 3. Orbitando alrededor del Sol en orden están Mercurio, Venus, Tierra, Luna, Marte, Júpiter y Saturno. 4. Las estrellas son objetos distantes que permanecen fijas en el firmamento, quiero decir. 5. La Tierra tiene 3 movimientos: rotación, revolución o traslación e inclinación del eje 23 grados y medio. El movimiento retrógrado de los planetas es el sexto capítulo principio en el cual que dice que se explica por los movimientos de la Tierra solamente. Y la séptima idea es que la distancia de la Tierra al Sol es pequeña comparada con la distancia a las estrellas. El libro, que trata sobre la revolución de las esferas, no molesta al Papa. Es simplemente un modelo explicativo y no un acto de fe. Kepler. Uno de los pocos que lea a Copérnico es Kepler. Además de enfermizo y campesino, fue delicado, prematuro, corto de vista y tenía visión múltiple. Seguidor de Copérnico, intentó comprender las leyes del movimiento planetario durante su vida. En un principio consideró que los planetas debían cumplir las leyes pitagóricas de la armonía de las esferas celestes. En su visión cosmológica, no era casualidad que el número de planetas conocido en su época fuera uno más que el número de poliedros perfectos. Siendo un firme partidario del modelo de Copérnico, intentó demostrar que las distancias a los planetas venían dadas por lo que ocurría al interior de los 5 poliedros perfectos o regulares. Aquí vemos los poliedros o sólidos platónicos perfectos o regulares. Uno es compuesto por triángulos, otro por pentágono y otro por cuadrados.
Para Kepler, en la esfera interior estaba Mercurio y luego los planetas. Teóricamente encajaban los 5 sólidos perfectos, y entonces el alemán que publica la obra Los misterios cósmicos también quiere probar sus teorías, sometiéndola a comprobación como un gesto de honestidad. Tycho Brahe propuso este astrónomo el último modelo geocéntrico que vemos en la imagen. Vean la Tierra en el centro del universo, pero curiosamente el Sol que orbita la Tierra, en torno a él están el resto de planetas. Hablo de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Pero en torno a la Tierra está girando la Luna y el Sol. Propuso el último modelo geocéntrico, la Tierra está en el centro del universo. En 1598, Kepler es expulsado de Austria por protestante y viaja a Praga alentado por las mediciones astronómicas del astrónomo danés. Tycho Brahe esperaba que el alemán con sus matemáticas le soportara el nuevo modelo que había desarrollado y le entrega el caso más difícil, Marte con 7 epiciclos, para que sea Kepler el arquitecto que descubra la verdad oculta en su modelo. El sistema de Tycho es una transición entre la teoría de Ptolomeo y la de Copérnico. Observaciones de utilidad. Observen en la imagen un gran cuadrante de pared construido por Tycho Brahe. Es un gran transportador para medir con precisión los ángulos verticales y los horizontales se miden en el piso. Ese cuadrante gira como una puerta. Las observaciones de Brahe eran tan exactas que no solo fueron reconocidas por su calidad en toda Europa, sino que también sirvieron como prueba de que un cometa por allá orbitaba más allá de la Luna y no era un fenómeno atmosférico. Desde el siglo XIII venían en uso las tablas alfonsíes de Alfonso X el Sabio, pero el danés Tycho Brahe, hombre de nariz de metal, al haber encontrado que esas tablas tenían un error de un mes y las de Copérnico errores de días, se dedicó a observaciones para sacar unas tablas confiables. Astrónomo del Sacro Imperio. La supernova de 1572, visible de día, conmovió a Tycho Brahe. Dice, no se mueve entre las estrellas, está con ellas y por lo tanto es del firmamento, no es un fenómeno sublunar o atmosférico. Dicha supernova aparece en Casiopea. Con la supernova se advierte que el cielo cambia, lo que contradice a Aristóteles, quien supone que lo único cambiante era la esfera sublunar. En 1601, a los 54 años, muere Brahe y Kepler es nombrado como astrónomo oficial del Sacro Imperio de Rodolfo II, heredero de Carlomagno. Así toma control del vasto volumen de observaciones de Brahe. Funda Kepler la óptica moderna. También hace contribuciones Kepler a la óptica y la teoría de la luz. Probablemente sus problemas de visión contribuyeron a ello. En 1604 publica una obra en donde formula la ley de la relación inversa entre la intensidad de la luz y el cuadrado de la distancia. Es la que aparece en la imagen. Vemos el universo separado en capas con un delta R constante. El número de estrellas, si están uniformemente distribuidas en el universo, es proporcional al área de una capa de cebolla, que es proporcional al cuadrado del radio. Es decir, el área de una cáscara, de una superficie esférica, son 4 círculos máximos, pero la intensidad de la luz cae con el cuadrado de la distancia. Por lo tanto, las estrellas de la capa lejana tienen el mismo efecto que las de cualquier otra capa, porque si el número de estrellas crece con R2, la intensidad de la luz cae con R2, como lo muestra la imagen de la fórmula inferior. También en su astronomía óptica se ocupa de la reflexión por espejos curvos y planos, del paralaje y de los tamaños aparentes de los cuerpos celestes. Su trabajo como astrónomo lo llevó a inventar en 1611 un refractor. Suma y resta de exponentes.
Kepler navega con Marte, 900 páginas de errores que se anulan, explicaciones erróneas, callejones sin salida, en lo que se denomina la geometría abstracta de los cielos. Se considera que el cambio doctrinal de la astronomía clásica fue provocado por la obra de Kepler Astronomía Nova, publicada en 1609. En especial, las dos leyes que plantea de Marte suponen el rechazo a la circularidad y a la uniformidad como criterios básicos de la teoría astronómica que va a proponer. También se trata del marco teórico más amplio al saber de una física de los cielos que supone un enfoque de máquina y un sol magnético. Todo esto implica un primer momento en la revolución astronómica. También hablamos de Nepper, que inventa los logaritmos, razón por la cual ya los cálculos se pueden hacer en astronomía sumando y restando exponentes y no multiplicando y dividiendo. La primera ley de Kepler. El monumental trabajo de Kepler tiene tres leyes. La primera cuestiona la forma circular de la órbita, la segunda trata de la velocidad planetaria y la exigencia de la uniformidad. En la tercera, de nuevo, el problema de la forma de la órbita, mostrando una aparente correspondencia entre los hechos y la forma ovalada. A los 8 años de trabajar concluye con Marte y entonces encuentra que su órbita no es circular sino elíptica. Es la primera ley. Gracias a las medidas de Brahe y en particular a las del movimiento retrógrado de Marte, el astrónomo polaco logró formular las tres leyes que servirán de base a la ley de la gravitación universal de Newton. La segunda ley destaca la idea de Copérnico de que la velocidad planetaria sea constante. La descarta y procede a formular una ley que se representa en la imagen en donde dice que el Sol está en uno de los dos focos de la elipse, no en la mitad de la elipse. Y el radiovector que va del Sol a los planetas barre áreas iguales en tiempos iguales. Entonces, para que esas áreas sean iguales, la velocidad del planeta en el afelio es menor y en el perihelio mayor. La máxima velocidad y la mínima velocidad planetaria en esa órbita con el Sol en uno de los focos se relaciona con la excentricidad de la elipse con la expresión que está debajo de la figura. La tercera ley es la ley armónica de los periodos que relacionan los radios medios con los periodos de los planetas o tiempos que tardan en completar una vuelta alrededor del Sol. Pero dadas las propiedades de la elipse se cumple que el valor de la distancia media coincide con el semieje mayor de la elipse A. Por lo tanto, la fórmula que aparece en la mitad es la misma que hay en la parte de abajo. Si se comparan, por supuesto, dos planetas abajo, solamente se sustituye la distancia media por el semieje mayor, para relacionar los cuadrados de los periodos de revolución con los cubos de los semiejes de las órbitas de ambos planetas. Las tablas rudolfinas. Esta obra, en honor al emperador Rodolfo II, la elabora Kepler partiendo de los trabajos de Brahe. Previamente, las tablas estelares se producen durante centurias utilizando el modelo geocéntrico, con la finalidad de elaborar horóscopos. Pero las tablas de Kepler, concluidas en 1623, eran tan precisas que durante el siglo siguiente fueron la obra de referencia en astronomía de posición y permitieron anticipar el tránsito de Mercurio y también el tránsito de Venus, de 1631 y 1639 respectivamente. Para este entonces había estallado la Guerra de los 30 años en su país y la madre, que era protestante, fue acusada por los católicos y tuvo que encargarse de ella. La ciencia ficción. Kepler inventa la ciencia ficción con un cuento de un viaje a la Luna, describiendo desde el satélite el movimiento de la Tierra, con lo cual plantea de forma directa
la velocidad de escape y la ingravidez a mitad de camino, a partir de leyes de la física del momento. Se trata de una obra de ficción que solo se publicará en 1634, 4 años después de su muerte. 3 siglos después, Isaac Asimov y Carl Sagan la señalaron como la primera novela de ciencia ficción en la historia. El sueño o astronomía de la Luna, escrito en latín por Kepler, comenzó como un ensayo acerca de cómo apreciarían los movimientos planetarios o estelares un observador ubicado en la Luna. Muere Kepler en 1630, de 49 años después de viajar a pie para cobrar salarios que no le habían pagado. Galileo. A los 17 años, durante la misa, descubre la ley del péndulo simple. Observa que el periodo del péndulo va a depender de la longitud del péndulo, porque el péndulo de la iglesia es lento, pero el vástago es largo, y el que tiene en la casa es un péndulo de vástago pequeño, pero resulta que el periodo es bastante corto. Se puede decir que el péndulo simple comprueba la translación de la Tierra, ya que su plano de oscilación se mantiene invariable en la misma dirección, comprobando el giro de la Tierra. El movimiento del péndulo de un reloj se aproxima bastante al de un péndulo simple, mientras el péndulo esférico, en cambio, no está limitado a oscilar en un mismo plano. A los 20 años advierte que la caída de un par de cuerpos esféricos, uno 10 veces más pesado que el otro, tarde igual, y no lo que decía Aristóteles. Trabajó también el plano inclinado para medir el tiempo de la caída de las esferas de peso diferente, e hizo fortuna vendiendo una brújula militar. Además, Galileo encontró que la resistencia de un cuerpo tiene que ver con la sección cuadrada, porque le pagan un puente de 6 metros y le dan el doble para que construya uno de 12, y se da cuenta que el valor no es el doble, porque también el peso de los materiales varía con la tercera dimensión. El telescopio de lente o refractor. Vemos ahí en la imagen arriba un telescopio de lente o refractor, en la mitad uno de espejo o reflector y abajo uno que combina espejos y lentes. Galileo, aplicando la idea del invento holandés, construyó un telescopio refractor o de lentes. En 1609 lo utiliza para la astronomía. Con este instrumento descubre cráteres en la Luna, manchas solares, 4 satélites de Júpiter, y a partir de esto empieza a combatir la cosmología de Aristóteles. Gracias a este aparato vio imperfecciones en el Sol, montaña de la Luna, etc. En 1610 publica El mensajero de las estrellas, un sobrio, breve e ingenioso trabajo de observación metódica, donde va a referenciar con un telescopio de 20 aumentos cómo son los satélites de Júpiter, las fases de Venus, la nebulosa de Andrómeda, las manchas solares y los anillos de Saturno. Con eso no solo proporcionaba observaciones, sino que obtenía descubrimientos que renovaban radicalmente la base empírica de la astronomía mediante la observación. Galileo fue el primero que aplicó el método científico experimental matemático. También en cinemática y en dinámica realizó experimentos y observaciones cuidadosas, estableciendo la primera ley de la dinámica que va a trabajar luego Newton, en principio. En manos del inquisidor. La defensa pública del copernicanismo desató la furia de los acérrimos defensores de la tradición, quienes se unieron desde un principio al frente teológico. En esos momentos en que la teoría de Copérnico era contraria a la contrarreforma, la postura era herética. Sus primeros enemigos son los jesuitas, y como Galileo no pudo demostrar que la Tierra giraba en torno al Sol, desafía a la Iglesia a que demuestre lo contrario. Pero el problema del heliocentrismo era que iba en contra de algo mucho más importante, la cosmología y la metafísica aristotélico-cristiana. Estoy diciendo que mientras Copérnico utilizó el modelo para explicar, Galileo
señala un modelo como si es cierto y verdadero, y ese es el conflicto real. El problema del heliocentrismo era que iba en contra de algo importante entonces, y se le prohibía a Galileo enseñar la teoría de Copérnico y se le asigna el caso al mismo cardenal que incineró a Giordano Bruno en Roma en 1600. Pero Urbano VIII, nuevo papa, invita a Galileo a escribir el sistema del mundo en 4 diálogos, aunque Galileo traiciona la intención del papa y lo llevan a la Inquisición. Pero luego de 381 años de ser condenado a prisión perpetua por hereje, el 31 de octubre de 1992 Galileo Galilei es finalmente absuelto por la Iglesia. René Descartes. Descartes simplificó la notación algebraica, creó la geometría analítica integrando álgebra y geometría y el sistema de coordenadas que le abre camino al cálculo diferencial e integral a Newton y a Leibniz. El sistema propuesto en la química desplaza el aristotélico. Además, Descartes sentó los principios del determinismo físico y biológico al proporcionar una explicación unificada de fenómenos magnéticos, ópticos, astronómicos y filosóficos. Para Descartes, la naturaleza es una máquina donde todo está engranado. Las leyes de Descartes. Dice que los cuerpos tienden a persistir en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme, pero en los cielos las trayectorias son circulares. La primera ley señala que cada elemento de materia individual permanece siempre en el mismo estado. La segunda establece que cuando un cuerpo entra en contacto con otro, le transmite una cantidad de movimiento igual a la que pierde. La tercera sostiene que cuando un cuerpo se mueve, cada parte tiende a conservar el suyo en línea recta. La primera o tercera son leyes inerciales de velocidad y dirección del movimiento en su orden. Una de las objeciones fuertes que plantea el movimiento de la Tierra era dar cuenta de la permanencia de los objetos contenidos en su superficie. A diferencia de los planetas, los cometas, constituidos también por partículas del tercer elemento, pero más masivas y veloces, poseen una fuerza que no puede ser contrarrestada por la de los cielos, pudiendo separarse de sus órbitas para atravesar cielo tras cielo. Estoy diciendo, los cometas entonces pasan a través de esferas de cristal. Los cómo y los por qué. Aristóteles, ¿por qué se mueve un cuerpo? Lo hace porque busca su lugar propio. Estoy diciendo, la Tierra tiene más gravedad, va para abajo. El agua un poco menos encima de la Tierra. El aire mucho menos encima de la Tierra y el agua. Es decir, la Tierra y el agua desalojan el aire. Y el fuego más levedad porque está por encima. Galileo, ¿cómo se mueve? Su desplazamiento depende de una velocidad media en un tiempo dado. Descartes, ¿por qué se detiene? Esto es un asunto nuevo, puesto que la Tierra debería seguir en línea recta, a diferencia de la trayectoria circular en el mundo supralunar. Entonces se pregunta Newton, si la luz es presión, ¿por qué no podemos ver de noche? Y como Descartes no aceptaba fuerza a distancia y supone la existencia de algo ocupando el espacio para transferir la fuerza de gravedad, Newton también pregunta por qué la fuerza de gravedad no se hace reflejar en un espejo como la luz. En la imagen vemos los 4 elementos. De caliente y seco sale el fuego, de húmedo y frío sale el agua. Aristóteles propone aprender de la naturaleza. En oposición a los seres artificiales, los naturales se caracterizan por poseer en sí mismos un principio de reposo y movimiento. La filosofía aristotélica define la ciencia como un conocimiento seguro y evidente, obtenido a partir de demostraciones. El modelo aristotélico contempla la Tierra quieta en el centro del universo y rodeada primero de 3 esferas materiales sucesivas: agua, aire y fuego. Esto en el espacio sublunar, que es el de las imperfecciones. Más allá del conjunto de la Tierra están las esferas, y estas esferas elementales está el mundo supralunar de la perfección.
La teoría geocéntrica y de un universo considerado finito perdura hasta el siglo XVI, cuando Copérnico cambia el concepto. La escuela de Atenas, Platón y Aristóteles. Platón: la unión es accidental, la muerte como liberación, el alma es de naturaleza inmortal, el alma preexiste al hombre, el alma es del mundo de las ideas y el recuerdo son reminiscencias. Aristóteles: la unión es sustancial, la muerte como una tragedia, las almas creadas por Dios, el alma no preexiste, el mundo de las ideas no existe y conocer es recordar. Neoplatónicos y alquimia. En tiempos de Newton, Isaac Barrow fue el líder de los neoplatónicos. El neoplatonismo es un sistema filosófico que nació en Alejandría en el siglo II. En la historia de la ciencia, la alquimia es una antigua práctica protocientífica y una disciplina filosófica que combina elementos de ciencia, técnica, arte y filosofía. ¿Qué significa protociencia? Pues que hay consistencia en las teorías, pero falta la prueba. Ahora, para los neoplatónicos, y Newton lo fue, Descartes había ido lejos al eliminar la espiritualidad del mundo físico. Mientras Descartes imponía las leyes de las cosas, Barrow comprendía el papel de la alquimia como si fueran las matemáticas para la filosofía. Fin de la primera parte.